Hola. Hoy vamos eh, a sumergirnos en un tema que, bueno, está en boca de todos últimamente, pero lo haremos desde un ángulo un poco, Diferente. sí, uno muy particular. Exacto. Tenemos aquí una serie de reflexiones, las bitácoras del proyecto Kaizen Warrior, y nos vamos a centrar hoy sobre todo en la más nueva, la número 18. Ajá. Y el tema gordo, inteligencia artificial y arte. A ver, ¿es el fin del artista como lo conocemos? ¿O quizás todo lo contrario, una llamada a ser más humanos? Justo eso. Lo interesante es coger este debate, que está calientito, ¿verdad? Y mirarlo con las gafas de la filosofía Kaizen Warrior, que, bueno, que se va viendo en esas bitácoras. Vale. Hablamos de esa mejora continua, sí, pero aplicada no solo a lo de fuera, a las habilidades, sino al trabajo interno, a la mente. Entiendo. Vamos a ver cómo esas experiencias, esos pensamientos, que están ahí documentados casi como un diario, ¿sabes? Pues nos dan pistas para movernos en esta nueva era creativa con la IA. Perfecto. Entonces, la misión de hoy está clara. Vamos a intentar desgranar esa visión Kaizen sobre la IA y el arte. Usaremos la bitácora #18 como faro principal, digamos. Sí, pero conectándola con ideas clave que ya han ido saliendo en otras entradas de este proyecto. Queremos entender no solo qué dice, sino por qué lo dice desde ahí, desde esa filosofía. Exacto. El porqué es fundamental. Muy bien. Antes de meternos de lleno con la IA, si te parece, refrescamos un poco qué es eso del guerrero Kaizen, según estas fuentes. Porque no es solo mejorar en algo, ¿verdad? Hay algo más profundo ahí. Totalmente. Es la clave, de hecho. Como se explora desde el principio en bitácoras como la #1, no es solo la mejora técnica lo que se ve, Claro. la propia psicología, a cómo respondemos al mundo. Implica asumir una responsabilidad casi radical por las pequeñas decisiones de cada día. Pequeñas pero constantes. Eso es. Ese ejemplo que da de salir a caminar cada día llueva o truene. No es solo ejercicio, es construir disciplina, autoconcepto. Poco a poco, ¿sabes? En silencio. Me acuerdo ahora de esa comparación que hacía en la bitácora a Stack 12, creo que era, con el prota de Solo Leveling. Ah, sí, muy buena. Cómo sube de nivel luchando contra sus demonios internos, sus mazmorras personales, decía. Es una mejora que pasa dentro, ¿no? Antes de que se note fuera. Precisamente. Ahí está el foco Kaizen, en la maestría interna, en el ser antes que en el tener o en buscar la palmadita en la espalda, la validación de fuera, que buscamos mucho a veces. Sí, sí, el valor, desde esta óptica, que se ve también, por ejemplo, en la bitácora 13, no está tanto en lo de fuera, el dinero, la ropa, sino en tu capacidad interna, Ajá. en crear, en aportar valor desde ti, desde quién eres y lo que has cultivado. Construyes tu castillo desde dentro, digamos. Vale, me queda clara la base, esa filosofía Kaizen Warrior. Mejora continua, foco dentro, construir valor desde el ser. Y con eso aterrizamos en la bitácora H18. Ahora sí. El chispazo, según cuenta, es un debate online, algo muy de hoy. Alguien usa una IA, menciona a Suno, esta que hace música, para musicar una letra que ya tenía y va y se llama a sí mismo compositor. Y claro, eso le hace reflexionar. Y aquí es donde la perspectiva Kaizen, tal como la explica en esta bitácora, pone una línea divisoria muy clara, y yo diría que muy necesaria hoy. A ver, Lo primero, y es tajante, la IA es una herramienta, punto. No es el artista. vale. Argumenta, y con bastante lógica creo yo, que la IA sola no crea arte, no en el sentido humano, o sea, sin intención profunda, sin necesidad de expresar algo genuino, sin una visión personal. Claro, es que... Es el usuario, el humano, quien guía la herramienta. Como dice él, la IA por sí misma no va a ser artista. El impulso, la chispa creativa, sigue estando en la persona. Claro, no es lo mismo teclear una orden y a ver qué escupe la máquina que tener tú una idea, una melodía en la cabeza, una letra, y usar la IA como un ayudante para explorar caminos. Exacto. La bitácora 18 da un ejemplo muy práctico de esto. Usar Suno, sí, pero dándole tú una melodía o letra tuya, para generar bocetos, ideas de sonido. Ajá. Y luego, y esto es clave, llevarte eso a un programa de producción más serio, tipo FL Studio, y ahí ya refinarlo, cambiarlo, darle tu toque.
La IA como punto de partida quizás, pero no como autor final. Exacto. Ese ejemplo es perfecto porque nos lleva al segundo punto importante de la bitácora #18. La IA no viene a quitarnos el trabajo, necesariamente. Lo que hace es amplificar la habilidad que ya tienes. Amplificar. ¿Interesante? Tiene sentido. La IA genera patrones, combinaciones. Vale. Pero el criterio, la visión artística, la capacidad de elegir, de editar, de darle coherencia, eso sigue siendo humano. La fuente lo dice claro. La diferencia va a estar en las personas que sepan de música. Si utilizan ese tipo de inteligencia artificial, pues van a ser mejores composiciones. El conocimiento potencia la herramienta. Y aquí yo creo que llegamos a una de las ideas más potentes, casi un desafío, que lanza la bitácora #18. Sí. Que ante este posible tsunami de contenido hecho por IA, la tecnología, lejos de dejarnos cao, nos obliga a ser más artistas. Nos empuja a sacar lo que nos hace únicos. Totalmente. En un mar de cosas automáticas, ¿qué va a destacar? Nuestra humanidad. ¿Y eso en arte qué es? Pues nuestro estilo, que no se pueda copiar fácil, nuestra personalidad en la obra, la emoción de verdad que transmitimos, incluso las imperfecciones, ¿sabes? Las que eliges tú que le dan carácter. Claro, lo humano. Ahí es donde la filosofía Kaizen, con eso del autoconocimiento y mejorar tu propia voz sin parar, se vuelve súper relevante. Te empuja a profundizar, a refinar tu esencia, para no ser, pues eso, uno más del montón genérico. Es curioso, ¿no? Un desafío tecnológico nos empuja a ser más auténticos. Es fascinante. Y un poco paradójico, sí. La bitácora lo resume en una frase. Hay que ser más artista que nunca. Y la reflexión va un poquito más allá y lanza una pregunta que puede picar un poco. A ver. Dice algo así como, si te da mucho miedo que la IA te quite el sitio en lo tuyo, en lo creativo, quizás ese miedo dice algo de tu propio arte. Uf. Quizás es que no has trabajado lo suficiente en tener un estilo muy tuyo, una voz que sea difícil de imitar para un algoritmo. Es una pregunta dura, sí, pero muy coherente con el espíritu Kaizen de mirarse a uno mismo y ser responsable. Claro, no es para culpar, no, es una invitación a pensar. Si lo que haces lo puede replicar fácil una IA genérica, la respuesta Kaizen no es el miedo o quedarte parado, es la acción. Profundiza más, busca eso que solo tú puedes dar, esa singularidad. Esa voz única. Un artista con un estilo muy personal, muy trabajado, es mucho más difícil de reemplazar. Y esto conecta con la idea esa del ser antes que el tener de la bitácora #13. El valor real no está solo en lo que produces, tener, que la IA puede ayudar, sino en la capacidad, la visión, la autenticidad tuya como creador, ser. Entonces, esta llamada a ser más artista no es solo técnica, va al núcleo Kaizen de mejorar continuamente pero aplicado a uno mismo, a buscar tu camino, tu voz, es una evolución. Efectivamente. No es solo pulir la técnica, que también es Kaizen, claro. Es cultivar la autenticidad, el propósito, conectar emocionalmente con lo que haces. Y ese camino no siempre es recto, ¿eh? ¿Qué va? Como se ve en otras bitácoras, como la #17, creo, donde habla del progreso en la música, con sus subidas y bajadas, avances y parones aparentes, pero siempre con el objetivo de encontrar y refinar ese estilo. La IA, en este panorama, es como un acelerador. Hace que esa búsqueda interior sea más urgente. Y volviendo al uso práctico de la IA, el simple hecho de adoptarla como herramienta, superando esa resistencia inicial, eso ya es Kaizen puro y duro. Totalmente. La bitácora #el Siacho lo dice sin tapujos, cómo él mismo tuvo que superar su bloqueo inicial con ChatGPT y otras. Admite que renegó bastante al principio. Pero que al final tuvo que ponerse las pilas y aprender. Eso es Kaizen. Ves una barrera, interna o externa, y trabajas para superarla, no te quedas en la queja. Exacto. Es la aplicación práctica. Usar los recursos que tienes de forma inteligente y eficiente. Y no solo superar la resistencia, sino integrar la herramienta para mejorar tus propios procesos. ¿Claro? En la bitácora #15, por ejemplo, cuenta cómo usa una IA, creo que la llama NoPuLM, que parece ser algo de procesar lenguaje, para ayudarle a resumir sus propios videos y así crear los podcasts recopilatorios más rápido. Ah, mira. Es un ejemplo perfecto de usar la tecnología para potenciar tu propia capacidad de crear y comunicar, no para que te reemplace, lo cual nos lleva a pensar en el equilibrio, ¿no? Usar la tecnología sin perder el control,
sin que la herramienta te diga qué hacer, sino usarla tú para tu visión. Eso es. Estrategia pura. Pero, y aquí viene una pregunta que la bitácora #18 deja caer al final. ¿Hay riesgo de desconexión humana si delegamos demasiado? Por ejemplo, en la comunicación que pasa por IA. Esa es una tensión interesante que la propia bitácora señala así. La eficiencia está muy bien, es muy Kaizen buscarla, pero ¿a qué precio? Claro, Advierte del peligro de perder conexión real si automatizamos demasiado cómo hablamos con otros o incluso partes del proceso creativo, que antes pedían más alma, digamos. Es una llamada a usar la IA con cabeza, pensando no solo en cuánto tiempo ganas, sino también en cómo afecta a la profundidad y la autenticidad de lo que haces y cómo te relacionas. Pide discernimiento constante. Otra faceta del trabajo interno Kaizen. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos ido viendo en estas bitácoras, sobre todo en la #18, la perspectiva Kaizen Warrior sobre la IA y el arte parece bastante clara, ¿no? Yo diría que sí. No es un enemigo, es una herramienta. Potente, sí. Una herramienta bienvenida incluso, pero que pide usarla con conciencia, con intención, como un medio para potenciar lo nuestro, lo creativo, no como un fin en sí misma. Y lo más curioso es que su llegada, casi sin querer, nos obliga más a cultivar lo que es solo nuestro, lo humano. Exacto. La creatividad única, el estilo personal, la expresión auténtica con emoción, con sentido, la visión propia del mundo. Así que, más que una batalla contra la máquina, Es una invitación, o casi una exigencia, ¿no? Sí. A la excelencia humana, a diferenciarnos por nuestra profundidad, por nuestra autenticidad. Como dice la bitácora #18, una llamada a ser más artista que nunca. Me gusta esa idea, más artista que nunca. sí. Y quizás para dejar una idea final ahí flotando, algo para darle vueltas. Adelante. En este mundo nuevo donde la IA puede generar cosas, imágenes, música, textos, tan fácil y tan rápido que casi asusta, Sí. podría ser que el acto creativo más radical, más valioso y en el fondo más Kaizen no sea rechazar estas herramientas de plano, Ajá. sino aprender a usarlas precisamente para destilar, para refinar, para potenciar nuestra esencia más humana, esa que no se puede transferir. Usar la máquina no para volvernos más máquinas nosotros, Claro. sino para ayudarnos a ser, curiosamente, más nosotros mismos, en nuestro arte y, bueno, y por extensión en nuestra vida.